Bienvenidos todos. Para Capterra's Professional Staffing, la seguridad de nuestros empleados es vital. Por esa razón se ha desarrollado esta presentación. If you need this information in English, please go to our YouTube channel and you will find everything you need. Si necesitas hacer alguna pregunta o compartirnos algo importante de esta presentación, te pido por favor lo dejes en los comentarios. Ahora sí, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Miguel Ángel Guerrero Benítez y les vamos a presentar la información de seguridad eléctrica eficaz. Consideraciones claves para la selección, aplicación y cuidado del equipo de protección personal. Los objetivos: proporcionar información para ayudar con su personal electricista, programas de equipos de protección personal. Esta presentación no es un curso de capacitación en seguridad eléctrica. Esta breve presentación está diseñada para ayudar a desarrollar la conciencia de los elementos de un programa de seguridad eléctrica, equipo de protección personal. La agenda. Hoy vamos a proporcionar una introducción a los peligros eléctricos. Otros peligros están presentes al realizar un trabajo eléctrico, pero no se hablará tanto de ellos en esta presentación. Vamos a revisar los requisitos seleccionados de OSHA eléctricos y vamos a revisar algunos elementos de la norma NFPA 70E o seguridad eléctrica en el lugar de trabajo, relacionado con los equipos de protección eléctricos. Algunos riesgos eléctricos son el shock eléctrico, el arco eléctrico, explosión de arco eléctrico, quemaduras por explosión, entre otros. Riesgos eléctricos. Índice de mortalidad. Según las estadísticas, los accidentes por electricidad fueron la séptima causa principal de las muertes entre los trabajadores durante los años 2003 y 2010. Aquí les podemos mostrar una pequeña tabla con la tasa de mortalidad eléctrica con sus diferentes eventos en los años de entre 2003 y 2010. Riesgos eléctricos. Las lesiones no fatales. Como puedes ver en pantalla, aunque la imagen se ve un poco fuerte, se muestra el mal manejo de electricidad. Ahora te pregunto yo, ¿cuántas veces has tenido un accidente por mal manejo de electricidad? Riesgos eléctricos. A continuación les mostraremos fotos de accidentes de arco eléctrico. Como sabemos, el arco eléctrico es un gran peligro para los trabajadores. ¿Ustedes llegan a reconocer estas imágenes en la vida real? Esperemos que no, pero estos son resultados de accidentes reales. Arco eléctrico y explosiones de arco. Los fallos del arco eléctrico liberan grandes cantidades de calor, capaces de causar quemaduras graves o lesiones mortales. Sabemos que al producirse un arco eléctrico se puede producir la fusión o ignición de la ropa, la explosión del arco, la vaporización del metal y el calentamiento del aire producen una onda expansiva de presión que puede causar lesiones graves. Algunos de estos ejemplos se los podemos mostrar en las imágenes. Arco eléctrico y explosiones de arco. La explosión distribuye el metal fundido resultante del arco sobre un área grande. Otras posibles lesiones pueden ser pérdida de audición, daño en los pulmones, daños en la vista y graves lesiones físicas. Como sabemos, el equipo de protección personal ayuda a brindar protección contra las quemaduras, pero no protege de las explosiones. La norma NFPA 70E es un programa de seguridad eléctrica. Pide al empleador que se implemente y documente un programa general de seguridad eléctrica. Debe ser apropiado para el riesgo asociado con peligros eléctricos. Algunos de los peligros eléctricos pueden ser riesgos de shock por descarga, riesgos de arco eléctrico, riesgos de quemaduras, entre otros. Programa de seguridad eléctrica. Recordemos que el programa debe estar escrito con los requisitos de la OSHA y los elementos de la NFPA 70, seguridad eléctrica en el lugar de trabajo adaptado a sus instalaciones. Algunos ejemplos de temas que se tocarán en el programa de seguridad eléctrica son el bloqueo o etiquetado,
análisis de peligros de trabajo o evaluación de riesgos, prácticas y procedimientos de trabajo, planificación del trabajo y requisitos de formación o capacitación. ¿Notas algún error en la siguiente imagen? Claro que sí, pues el trabajador no está utilizando su equipo de protección personal. El programa de seguridad personal te ayudará con la selección, capacitación, aplicación, mantenimiento, limitaciones, conocimientos demostrados, entre otros, todo para evitar algún accidente con la seguridad eléctrica. Estándares de OSHA. ¿Han escuchado ustedes hablar de OSHA? Bueno, las regularizaciones de OSHA se desarrollaron para obligar a los empleadores a proporcionar un lugar de trabajo seguro para sus empleados. Otras de las normas son CFR, parte 1910 y 1926, en el que se promueve la seguridad de los empleados y define claramente las responsabilidades del empleador. Como nota, tenemos que los estados pueden tener su propio programa y pueden modificar los requisitos federales de la OSHA. Es decir, los estados son independientes y aplican su propio programa de seguridad. Si necesitan consultar algo más, pueden visitar la página oficial de la OSHA. Las regularizaciones federales y locales de OSHA deben ser consideradas para un programa de seguridad eléctrica y prácticas de trabajo segura. Como subpartes tenemos a la OSHA 1910, subparte 1, con el equipo de protección personal, y a la OSHA 1910, subparte S, con la utilización eléctrica. Los requisitos de la OSHA de Oregon suelen seguir la misma letra de subpartes. Sin embargo, Washington tiene un sistema de identificación diferente. Como lo comentamos anteriormente, cada estado tiene sus propios requisitos. Es necesario tener en cuenta las regularizaciones federales y locales de la OSHA para un programa de seguridad eléctrica y prácticas de trabajo seguro. También contamos con OSHA 1910, subparte R, que nos habla de industrias especiales, y con la OSHA 1926, subparte K, que nos habla de seguridad y salud para la construcción eléctrica. El sistema de utilización. El equipo de seguridad no se puede energizar antes del trabajo. Los empleados deben estar debidamente protegidos. Cuando se requiere que los empleados trabajen donde existe un riesgo eléctrico potencial, 29 CFR parte 1910.335 exige que el empleador proporcione el equipo de protección eléctrica adecuado para las partes específicas del cuerpo a proteger y para el trabajo a realizar. Como su parte S de la parte 1910 hace referencia a NFPA 70E como información que puede ser útil para comprender y cumplir con los requisitos contenidos en la subparte S. La norma NFPA 70E para seguridad eléctrica en el lugar de trabajo toca los siguientes temas: trabajos con peligros eléctricos, requisitos de mantenimiento relacionado con la seguridad y requisitos de seguridad para equipos especiales. El anexo también incluye publicaciones de referencia e información útil, ejemplos de procedimientos y documentos, formularios, métodos de cálculo, bloqueo o etiquetado, política de líneas aéreas, etc. Continuamos con el programa de seguridad eléctrica 110.1, el cual aborda la exposición de los empleados a los riesgos eléctricos y nos ayuda a identificar el proceso que debe utilizar el empleador antes de iniciar el trabajo para identificar los peligros, poder evaluar los riesgos y aplicar el control de riesgos según la jerarquía de métodos. Como punto clave de todo esto es eliminar o reducir el riesgo de un accidente o incidente. Algunos ejemplos de accidentes o incidentes puede ser la explosión de arco, el shock, quemaduras térmicas, la radiación, entre otros. A continuación, les mostramos un ejemplo de evaluación de riesgos. Esto lo personaliza el empleador basado en el programa de seguridad eléctrica. A continuación, hablaremos de jerarquía de salud y seguridad. ¿Alguna vez has realizado evaluación de riesgos? Bueno, nosotros te hablaremos de los más efectivos a menos efectivos. Puedes usar estos controles y o combinarlos. Como número 1 tenemos la eliminación.
Ejemplos, diseñado para eliminar los riesgos, por ejemplo, interruptores resistentes al arco eléctrico, diseños que permiten el bloqueo y etiquetado, la medición externa o puertos infrarrojos. Como número 2 tenemos a la sustitución. La sustitución de la instalación menos peligrosa, por ejemplo, desconectores externos, dispositivos de sobreintensidad, limitadores de corriente, conmutación remota y rackout. La conmutación remota son aquellas instalaciones que podemos manejar con un control a distancia. Como número 3 tenemos a los controles de ingeniería. Algunos ejemplos son los enclavamientos, diseño de seguridad para los dedos y los interruptores de modo de mantenimiento. Como número 4 contamos con las advertencias. Los ejemplos son señales y alarmas de entrada. Número 5, controles administrativos, procedimientos o controles, procedimientos de seguridad en el trabajo o tareas, políticas de parada del trabajo y análisis de mitigación de peligros o riesgos en el trabajo. Como último punto, encontramos al equipo de protección personal. Algunos ejemplos son los guantes aislantes de goma con calificación adecuada, ropa y protectores faciales con clasificación para el arco eléctrico y ropa impermeable con clasificación para arco eléctrico o ropa exterior. Todos estos adaptadas a la norma ANSI Z10-2012 para sistemas de salud y seguridad ocupacional. Ahora hablemos de cómo reducir la exposición al riesgo. Algunas de las opciones disponibles son puertos de prueba externos, candados eléctricos para el tablero, puertos de infrarrojo externos, dispositivo rackout remoto y conectores de clavija y manguito con capacidad de carga. La norma NFPA 70E 110.2 requisitos de formación. La persona cualificada o formación de los empleados deberá estar capacitada y tener conocimiento sobre la construcción y el funcionamiento del equipo o de un método de trabajo específico y se deberá capacitar para identificar y evitar los peligros eléctricos que pueden estar presentes con respecto al equipo o al método de trabajo. La persona cualificada o la formación de los empleados también deben estar familiarizados con el uso adecuado de las técnicas especiales de precaución, políticas y procedimientos aplicables, equipo de protección personal, los peligros como son relámpago, explosión de arco, quemaduras térmicas y toques, los materiales de aislamiento y apantallamiento, así como las herramientas y equipos de prueba aislados. Según la norma, la persona calificada también requiere habilidades y conocimientos demostrables. 130.4. Los límites de aproximación a conductores eléctricos energizados o piezas para la protección contra choques. La evaluación del riesgo del choque deberá determinar la tensión a la que se estará expuesto el personal, los requisitos de los límites y el equipo de protección personal necesario para minimizar la posibilidad de shock eléctrico. También, si necesitas consultar algo más, puedes ver en la norma NFPA 70E, anexo informativo C. Para realizar una evaluación de riesgo de arco eléctrico, se tomará en cuenta el límite de arco eléctrico. Este es cuando existe un riesgo de arco eléctrico. Se debe de tener un límite de aproximación a una distancia de la posible fuente de arco, dentro de la cual una persona podría recibir una quemadura de segundo grado si se produjera un arco eléctrico mayor a 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Toda persona que se encuentre en esta zona debe de llevar el equipo de protección adecuado y también tenemos que tomar en cuenta que el tiempo de desconexión de los dispositivos de protección, la corriente de cortocircuito, etcétera, pueden afectar al límite. La evaluación del riesgo de arco eléctrico y el equipo de protección personal para la protección contra el arco eléctrico. Se utilizará uno de los siguientes métodos para la selección de los equipos de protección personal. También se permitirá cualquiera de los dos métodos, pero no ambos, para la selección de los equipos de protección personal en las mismas piezas del equipo. El método número 1 es el método de análisis de energía incidente, como lo son los cálculos, y el método preferido, que es el equipo de protección personal apropiado a los requisitos. El análisis de los cortocircuitos y de los arcos eléctricos. Se desarrollará un juego para el enfoque de estudio. Algunas consideraciones de este incluyen la reducción de niveles de energía, configuraciones de sistemas múltiples y también el identificar los equipos infravalorados. A continuación,
Hablaremos de la selección de equipo de protección personal cuando se lleva a cabo el análisis de la energía del incidente. Tenemos como exposición a la energía incidente de 1.2 a 12 calorías sobre centímetros cuadrados y la ropa de protección y equipo de protección personal. Ropa y equipos con clasificación de arco con una tasa de arco igual o superior a la energía incidente determinada en un análisis de riesgo. Para esto, el equipo de protección personal adecuado sería una camisa de manga larga clasificada para el arco y pantalones clasificados para el arco u overol de protección contra el arco, careta con clasificación para el arco y pasamontañas con clasificación para el arco o capucha de traje de protección contra el arco y chaqueta u ropa de lluvia con clasificación para arco eléctrico. Otros equipos de protección personal pueden ser el casco de protección con clasificación eléctrica, forro del casco con clasificación de arco eléctrico, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes de cuero resistentes o guantes aislantes de goma con protectores de cuero y el calzado de cuero. Los sistemas de corriente continua. Algunos ejemplos son tareas. Hablaremos también de las condiciones del equipo y si se requiere un equipo de protección personal para la protección contra el arco eléctrico. Ejemplos de las tareas. Realizar termografía infrarroja y otras inspecciones sin contacto fuera del límite de aproximación restringido. Esta actividad no incluye la apertura de puertas o cubiertas. No se necesita ninguna condición del equipo y tampoco se necesita un equipo de protección personal para esta actividad. Número 2. Trabajar en un circuito de control con conductores eléctricos expuestos y partes del circuito superior a 120 volts. No se necesita ninguna condición del equipo, pero sí se requiere equipo de protección personal para esta actividad. Número 3. Inserción o extracción de interruptores automáticos u arrancadores de cubículos, puertas abiertas o cerradas. No hay ninguna condición del equipo y también se requiere equipo de protección personal para esta actividad. Inserción o extracción de dispositivos enchufables o de vías de bus. No se requiere ninguna condición del equipo y para esta actividad también se requiere un equipo de protección personal. Trabajar en conductores eléctricos energizados expuestos y en partes de circuitos de equipos alimentados directamente por el tablero o el centro de control de motores, no hay ninguna condición del equipo y también se requiere un equipo de protección personal. Algunos ejemplos de categorías de equipos de protección personal con riesgo de arco eléctrico para sistemas de corriente alterna pueden ser los siguientes. Para el equipo, un cuadro de distribución u otros equipos de 240 volts o menos, contamos con un parámetro de máximo de 25 kiloamperes de corriente de cortocircuito disponible, máximo de 0.03 a 2 ciclos de tiempo de despegue de fallos, distancia de trabajo de 455 milímetros. La categoría de este equipo de protección individual contra el arco eléctrico es del número 1. El límite de arco eléctrico tiene que ser de 485 milímetros a 19 pulgadas. Número 2. Cuadros de distribución u otros equipos de 240 volts o menos. El parámetro para esta categoría es la máxima corriente de cortocircuito de 25 kiloamperes disponibles, máximo tiempo de despegue de fallos del 0.03 a 2 ciclos, distancia de trabajo de 455 milímetros. La categoría para de este equipo de protección individual tiene que ser del número 2. El límite de arco eléctrico debe de ser de 900 milímetros a 3 pies. Número 3. Centro de control de motores de clase 600 volts. El parámetro son máximos de 65 kiloamperes de corriente de cortocircuito disponible, máximo de 0.03 a 2 ciclos de tiempo de despegue de averías y distancia de trabajo de 455 milímetros. La categoría del equipo de protección individual debe ser del número 2. El límite de arco eléctrico es de 1.5 metros a 5 pies. Y centro de controles de motores de clase 600 volts, el parámetro son máxima corriente de cortocircuito de 42 kiloamperes disponibles, máximo tiempo de despegue de fallos de 0.03 a 20 ciclos, distancia de trabajo de 455 milímetros. Y la categoría del equipo de protección individual para esta actividad tiene que ser del número 3, con un límite de arco eléctrico de 1.5 metros sobre 5 pies. Como lo mencionamos anteriormente, les mostraremos las 4 categorías de los equipos de protección personal. Para la categoría 1, contamos con una clasificación de arco mínima entre 4 a 8 calorías sobre centímetros cuadrados.
La ropa de protección contra arco eléctrico es camisa de manga larga y pantalones o traje entero para arcos, protector facial o capucha para traje aptos para arcos eléctricos, chaqueta, parca, gabardina o revestimiento para cascos aptos para arcos eléctricos. Otros equipos de protección recomendables son el casco, lentes o gafas de seguridad, protección auditiva dentro del oído, guantes de cuero resistentes, calzado de cuero según sean necesarios. Para la categoría número 2, contamos con una clasificación de arco mínimo entre 8 a 25 calorías sobre centímetros cuadrados. La ropa de protección personal para esta categoría es camisa de manga larga y pantalones o traje entero aptos para arcos eléctricos, capucha para traje o protector facial y pasamontañas aptos para arcos eléctricos, chaqueta, parca, gabardina o revestimiento para cascos aptos para arcos eléctricos, y algunos equipos de protección personal recomendados para esta categoría pueden ser cascos, lentes o gafas de seguridad, protección auditiva dentro del oído, guantes de cuero resistentes y calzado de cuero. Para la categoría 3 contamos con una clasificación de arco mínima entre 25 a 40 calorías sobre centímetros cuadrados. La ropa de protección contra este arco eléctrico es, según sea necesario, camisa de manga larga, pantalones con traje entero, chaqueta y pantalones de traje aptos para arcos eléctricos, capucha para traje apto para arcos eléctricos, guantes aptos para arcos eléctricos, chaqueta, parca, gabardina o revestimiento para cascos aptos para arcos eléctricos, según así sea necesario, y otros equipos de protección recomendables son cascos, guantes o gafas de seguridad, protección auditiva dentro del oído, calzado de cuero según sea necesario. Y para finalizar con la categoría 4, la clasificación de arco mínimo es de 40 calorías sobre centímetros cuadrados. La ropa de protección personal contra el arco eléctrico es, según sea necesario, camisa de manga larga, pantalones traje entero, chaqueta y pantalones de traje aptos para arcos eléctricos, capucha para traje apto para arcos eléctricos, guantes aptos para arcos eléctricos, chaqueta, parca, gabardina o revestimiento para cascos según sea necesario. Otros equipos de protección personal recomendables son los cascos, guantes, lentes, protección auditiva y el calzado de cuero. Anteriormente hemos hablado de OSHA. Ahora vamos a profundizar en OSHA 1910.269, que nos habla de la generación de energía y transmisión y distribución. Algunos apartados son la protección contra las llamas y los arcos eléctricos. El empleador deberá evaluar el lugar de trabajo para identificar a los empleados expuestos a los riesgos de las llamas o de los arcos eléctricos. Para cada empleado expuesto a los riesgos derivados de los arcos eléctricos, el empleador deberá realizar una estimación razonable de la incidencia de la energía térmica a la que estará expuesto el empleado. También, trabajar en o cerca de partes energizadas expuestas. En el apartado E de esta sección se ofrece orientación sobre la estimación de la energía térmica disponible. La OSHA considera que los empleadores que siguen las orientaciones del apartado E de esta sección cumplen con los párrafos 1.8 de esta sección. El empleador puede elegir un método de cálculo de la energía térmica incidente no incluido en el apartado E de esta sección si el método elegido predice razonablemente la energía incidente a la que estará expuesto el trabajador. Les mencionaremos el equipo de protección personal eléctrico. Algunas recomendaciones pueden ser las siguientes. Limite su equipo de protección personal a 2 o 3 grupos, como por ejemplo, cuando la frecuencia de exposición sea limitada, considere la posibilidad de usar toda la ropa de fibra natural con otros equipos de protección personal adecuados. Añada el equipo de protección personal necesario hasta 8, 10 o 12 calorías o ocupe el equipo de protección personal nivel 2 o bien llevar diariamente un equipo de protección personal de 8, 10 o 12 calorías o un equipo de protección personal nivel 2. Si consulta más información, vea el anexo H informativo de la NFPA 70E para un sistema de 2 niveles. El apartado 130.7 de la NFPA 70E nos habla del equipo de protección personal y ropa u otras prendas no permitidas. La ropa y otras prendas fabricadas con materiales que no cumplan con los requisitos del apartado 130.7 para la fusión o que cumplan los requisitos de inflamabilidad no se permitirá su uso. A excepción de la ropa hecha de materiales inflamables que no se funden, se permitirá para las capas inferiores de la ropa clasificada para el arco. Cabe mencionar que los tejidos de algodón, poliéster algodón, rayón de seda
y lana no son aptos para el arco eléctrico, ya que son inflamables. Estos tejidos pueden encenderse y continuar con el cuerpo, resultando en graves quemaduras. En ropa interior, las fibras fundibles como el acetato, el nylon, el poliéster, el polipropileno y el spandex no se permitirán en las capas interiores de los tejidos, junto con la piel. Nota puede ser una protección adicional contra las posibles lesiones, puede ser proporcionada por un sistema completo de ropa con clasificación de arco. A continuación les mostraremos el equipo de protección personal de uso diario basándonos en el apartado 130.7 de la NFPA. Para iniciar tenemos la protección auditiva, capucha de calcetín con protección contra el arco eléctrico o capucha alternativa contra el arco eléctrico, protección del cuerpo, camisa con clasificación de arco, pantalones u overol, ropa interior con clasificación de arco eléctrico que no se derritan, protección de los pies y las piernas como es el calzado de cuero. Podemos mencionar que podemos sugerir el calzado de seguridad sobre calzado dieléctrico cuando sea necesario para la protección contra golpes, protección de la cabeza y el cuello y la barbilla con clasificación de arco, casco con clasificación eléctrica, las redes para el pelo y los forros de los sombreros también deben tener clasificación para el arco eléctrico, protección ocular, pantalla facial con clasificación de arco eléctrico, más gafas de seguridad ANSI Z87.1, protección de manos y brazos, prendas exteriores con protección contra el arco eléctrico. Aquí un ejemplo del equipo de protección personal nivel 1 o nivel 2. Continuamos con el traje de protección contra el arco eléctrico, basándonos en el apartado 130.7 de la NFPA. Capucha con clasificación de arco y lente con clasificación energética más gafas de seguridad. ANSI Z87.1. Protección auditiva, protección corporal contra clasificación de arco, protección de manos y brazos, ropa interior antiarco o antifusión, protección de los pies y las piernas. Mencionamos que es necesario sugerir calzado de seguridad sobre calzado dieléctrico cuando sea necesario para la protección contra golpes, sistema de aire fresco y chaleco de enfriamiento. Estos son ejemplos del equipo de protección personal del nivel 3 y el nivel 4. Las prendas que se utilicen como capas exteriores sobre la ropa clasificada para el arco eléctrico, como las chaquetas o la ropa de lluvia, también deberán estar fabricadas con material clasificado para el arco. Esta ropa tiene que cumplir con las especificaciones de la ASTM F1981 para el arco eléctrico. Estas no deben derretirse, encenderse o romperse. Se deben de minimizar la transferencia de calor y sugiere una clasificación de alta visibilidad, como lo mostramos en las imágenes. Las consideraciones sobre la selección de equipo de protección personal está basada con la norma para ropa ASTM F1506, que son las prendas, y la F1959, que son los tejidos. Etiquetado y seguimiento, cremalleras no metálicas, que son las recomendadas, velcro clasificado, hilo clasificado para el arco eléctrico, puños clasificados para arco eléctrico, etiquetado adecuado, capuchas y escudos, probados y conformes con la norma ASTM F2178 y ANSI Z87.1. El etiquetado debe de ser el correcto y se sugiere un ventilador para la capucha. Las prendas deben cumplir con las normas de OSHA y NFPA 70E mencionadas. La energía incidente aumenta a medida que disminuye la distancia de trabajo. Un ejemplo, 4.9 calorías a 18 pulgadas resultará en un nivel de energía aproximado de 15 a 20 calorías de exposición a 9 pulgadas. Si se lleva una prenda de 8 calorías y su brazo estuviera a menos de 9 pulgadas de la fuente de arco eléctrico, ¿podría resultar una quemadura potencial? El tiempo de compensación del dispositivo de protección. El mantenimiento adecuado es esencial para el tiempo de despegue del dispositivo de protección. Un tiempo de despegue de dispositivo de protección más lento y un gran impacto en los niveles de energía incidente. Cambia el sistema después de estudio. Esto puede afectar en gran medida a la exposición de la energía incidente. Algunos estudios han indicado que la orientación de la barra de distribución eléctrica puede influir en los valores de energía incidente depositados en el equipo de protección personal. EPP o equipo de protección personal
Tiene como consideración de selección la clasificación de arco voltaico con un valor atribuido a los materiales que describe su comportamiento ante la exposición a una descarga eléctrica de arco. El índice de arco se expresa en calorías sobre centímetros cuadrados y se deriva del valor determinado del valor de rendimiento térmico del arco, que es el ATPV, o de la energía del umbral de ruptura, el EBT. En caso de que un sistema de material presente una respuesta de ruptura por debajo del valor del ATPV, la clasificación del arco se indica como ATPV o EBT según el valor más bajo. El ATPV se define en la norma ASTM F1959-1959M como método de prueba estándar para determinar la clasificación de arco de los materiales para la ropa. La energía del incidente en el ATPV sobre un material o sistema multicapa de materiales que da lugar a una probabilidad del 50% de que se prevea una transferencia de calor suficiente a través de la muestra ensayada para causar la aparición de una lesión por quemadura de la piel por segundo grado. El EBT se define en la norma ASTM F1959-1959M como método de prueba estándar para determinar la clasificación de arco de los materiales para la ropa. La energía incidente sobre un material o sistema de materiales que da lugar a una probabilidad también es de ruptura del 50%. En la NFPA, como evaluación de riesgo de arco eléctrico, contamos con el etiquetado del equipo. Este etiquetado deberá estar marcado en el campo con todos los siguientes: tensión nominal del sistema, límite de relámpago de arco. El etiquetado también deberá contener al menos uno de los siguientes datos: energía de incidencia disponible y distancia del trabajo correspondiente, la categoría del equipo de protección personal de relámpago del arco para el equipo, clasificación mínima de la ropa en función de arco eléctrico y el nivel de equipo de protección personal específico en el lugar. El equipo de protección personal eléctrico o EPP eléctrico. En el nivel C del equipo de protección personal, para la exposición de la energía tiene que ser mayor al nivel B. No se debe exceder de 40 calorías sobre centímetro cuadrado de exposición. El usuario debe de seleccionar el valor máximo de exposición, ropa con clasificación de arco mínima de 40 calorías sobre centímetros cuadrados. Algunos de los equipos de protección personal recomendados son el peto con clasificación para arco eléctrico, capucha del traje de protección contra el arco eléctrico, chaqueta, parca o ropa de lluvia con clasificación para arco eléctrico, forro del casco con clasificación para arco eléctrico según se requiera, guantes calificados para el arco eléctrico y algún equipo de protección personal son cascos de protección contra la tensión, gafas de seguridad, protectores auditivos, guantes de cuero resistentes, guantes aislantes de goma con protectores de cuero y zapatos de trabajo de cuero. El nivel B del equipo de protección personal no excede de 8, 10 o 12 calorías sobre centímetro cuadrado de exposición. El usuario selecciona la ropa con clasificación de arco, clasificación mínima de arco de 8, 10 o 12 calorías sobre centímetro cuadrado, como son la camisa de manga larga con clasificación de arco y sartenes u overoles de trabajo con clasificación de arco, pantalla facial con clasificación de arco con pasamontañas con clasificación de arco, o capucha de traje de protección contra descargas eléctricas, chaqueta, parca o ropa de lluvia con clasificación para el arco eléctrico. Algunos equipos de protección son el casco de protección contra la tensión, gafas de seguridad, protectores auditivos, guantes de cuero resistentes. El riesgo de choque puede requerir guantes aislantes de goma y zapatos de trabajo de cuero. Los servicios de baterías para algunas consideraciones pueden ser protección contra toques, protección contra el arco eléctrico y la clasificación química si es que procede. Algunas consideraciones sobre el tejido del equipo de protección personal son el tejido tratado, por ejemplo, el algodón tratado, químicos añadidos a la fibra o tratamientos químicos aplicados al tejido. La ventaja, posible inversión inicial reducida. La desventaja, posible coste de vida útil más elevado. Alguna otra desventaja, un lavado inadecuado puede degradar el producto. Inconveniente. Las trazas de formaldehído pueden provocar una reacción. Una desventaja, puede no reaccionar tan favorablemente durante o después del arco. Un fabricante de tejidos FR indica que sus productos es bueno para la vida de la prenda.
¿Qué es la vida de la prenda? Tipos de tejidos con clasificación de arco eléctrico. Algunos de ustedes se estarán preguntando acerca de los tipos de fibra o cuáles son los correctos a utilizar. La fibra con clasificación de arco inherente. Algunos ejemplos son DuPont, Nomex, Cleaver, Protera, Kermel, TechSafe y Glenward. Algunas de las propiedades con las siguientes clasificaciones de arco son inherentes a la fibra que se utiliza en la fabricación del producto. Las estructuras moleculares de la fibra no soportan la combustión. Las arámidas tienen una reacción endotérmica cuando se alcanzan por un arco eléctrico. El producto absorbe la energía y se extingue con una llama posterior mínima. Alguna ventaja es que la resistencia a la llama no se degrada con el lavado. Otra de las grandes ventajas es posible menor coste de propiedad a lo largo del tiempo debido a mayor vida útil de las prendas. Una de las desventajas es el posible mayor inversión inicial. Como cuidado y mantenimiento de los equipos de protección personal en ropa o trajes con clasificación de arco son los siguientes. Las prendas de protección contra el arco voltaico pueden inspeccionarse antes de cada uso. No utilizar si está dañado o contaminado hasta el punto de perjudicar la protección, por ejemplo, con grasa, aceites o líquidos inflamables. Tienes que seguir las instrucciones del fabricante para la limpieza y el cuidado. Una nota, el incumplimiento de este requisito puede provocar la pérdida de la protección. Almacenar de forma que se eviten daños, degradación y o contaminación. Realizar las reparaciones con los mismos materiales con capacidades del arco. Como resumen, contamos con que el equipo de protección personal es su última línea de defensa ante cualquier accidente. Tómese un tiempo para desarrollar y documentar un programa de equipo de protección personal eléctrico. Asegúrese de que el personal esté debidamente formado y capacitado. Comprenda las limitaciones del equipo de protección personal. Realice siempre un análisis de los peligros del trabajo o evaluación de los riesgos y determine el equipo de protección personal basándose en decisiones fundamentadas. Hemos llegado al final de la presentación. Agradecemos su tiempo y la atención prestada. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios o contáctate directamente con nosotros en www.capterras.com. También, si estás interesado en formar parte de nuestro equipo de trabajo, por favor ve a nuestra página y envíanos tu CV. Nosotros te estaremos contactando a la brevedad.